Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Hoy estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes porque vamos a hablar de algo que estoy seguro les va a encantar. Prepárense porque hoy nos sumergimos en el mundo de las series turcas, en concreto, en un tema que a todos nos tiene fascinados: la relación entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Ya sé lo que están pensando. ¿Qué secreto? ¿De qué estás hablando? Bueno, prepárense porque Halil İbrahim Ceylan, el talentoso actor que conocimos y adoramos en la serie Emanet, ha soltado algo que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Y es que la química que tenían en pantalla con Esla Turkoglu, la inolvidable Esla de Emanet, era explosiva. Todos nos preguntábamos, ¿qué hay detrás de esa conexión tan especial? ¿Es solo actuación, o hay algo más? Y Halil İbrahim, en una reciente entrevista, ha revelado algo que nos da una pista importante. Así que hoy, vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, a analizar las pistas, y a entender qué es exactamente lo que Halil İbrahim nos ha querido decir. Vamos a profundizar en esa relación, en la química innegable que compartían, y a descubrir ese secreto que de alguna manera, nos explica mejor lo que sentíamos al verlos juntos. Preparen sus palomitas, porque este vídeo va a estar lleno de análisis, comentarios, y por supuesto muchísima diversión. Antes de empezar, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas, actores, actrices, y todo lo que les interese. Además, me ayudan muchísimo a crecer. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguna novedad, y vamos a sumergirnos en el mundo de Emanet. Ok, primero que nada, debemos dejar claro que hasta donde sabemos, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu nunca han confirmado públicamente una relación romántica. Siempre se han mostrado muy profesionales, pero esa conexión era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la complicidad que transmitían, todo eso nos hacía pensar que algo más estaba sucediendo entre ellos. Y es que, señores, la pantalla no miente. La energía, la atracción, la conexión que se transmitía era palpable, era algo que iba más allá de la simple interpretación de un guión. Era algo que se sentía, que se percibía, y que nos hacía soñar a todos los que los veíamos. La serie Emanet fue un verdadero éxito, en gran parte gracias a la química entre ellos dos. La historia de Yaman y Seher, con todos sus altibajos, sus momentos de tensión, de amor, de sacrificio, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y gran parte de esa magia residía en la forma en que Halil e Ibrahim interpretaban sus personajes. La trama, por supuesto, era crucial: un hombre frío y distante, un niño huérfano, una joven que debe protegerlo, pero sin la química, sin la complicidad, sin la magia que ellos dos lograron, la serie no habría sido lo mismo. No habría tenido el mismo impacto, no habría tocado las fibras sensibles de tantas personas. En las entrevistas que han dado, siempre han hablado con mucho cariño el uno del otro. Se han elogiado mutuamente, han destacado lo mucho que se apoyaron durante la grabación, y han dejado claro que se tienen un gran respeto y admiración. Siempre han sido cuidadosos con sus palabras, manteniendo una postura profesional, pero entre líneas, siempre se percibía algo más. Un vínculo especial, una conexión que iba más allá de lo laboral. Pero, ¿qué fue exactamente lo que reveló Halil İbrahim? ¿Qué es ese secreto al que nos referimos? En la entrevista, Halil İbrahim fue preguntado directamente sobre la relación con Esla. Y aunque no dio una respuesta directa sobre si hubo o no algo más allá de la amistad, sí que dejó entrever algo muy interesante. Habló de la importancia de la conexión, de la confianza y de la vulnerabilidad que debían sentir el uno con el otro para poder interpretar sus personajes de manera tan convincente. Y es aquí donde la conversación se vuelve más profunda, donde empezamos a entender la magia que se generaba en pantalla. Dijo algo así como: para que la química funcione, para que el público crea en la historia, tiene que haber una verdadera conexión entre los actores. Tienes que confiar en tu compañero, tienes que estar dispuesto a ser vulnerable, a mostrar tus emociones. Y eso fue lo que tuvimos Esla y yo. Nos entendíamos, nos apoyábamos y nos sentíamos seguros el uno con el otro. Ahí es donde está el secreto al que hace referencia el título de este vídeo. No es un secreto en el sentido de una revelación bomba, sino más bien una explicación de cómo lograron esa química.
Fue el trabajo en equipo, la confianza mutua, la disposición a ser honestos y vulnerables lo que les permitió construir esa conexión tan especial que traspasó la pantalla. Y es que al final la actuación es eso, la capacidad de ser vulnerable, de mostrar tus miedos, tus alegrías, tus tristezas, de ser humano. Y para eso necesitas a alguien que te acompañe en ese viaje, alguien en quien puedas confiar, alguien que te entienda. Y siendo honestos, ¿no es eso lo que todos queríamos escuchar? No necesariamente una confirmación de romance, sino la explicación de cómo lograron esa magia. Y la explicación es simple: trabajo duro, profesionalismo y una conexión humana auténtica. Es la combinación perfecta de talento, dedicación y sobre todo humanidad. Pero eso no es todo. En la misma entrevista, Halil Ibrahim también habló sobre cómo la experiencia de trabajar en Emanet cambió su vida. Dijo que aprendió mucho sobre sí mismo, sobre la actuación y sobre la importancia de la conexión humana. Además destacó lo mucho que disfrutó trabajar con Sla y la gran amistad que forjaron. Y es que cuando pasas tanto tiempo con alguien, cuando compartes experiencias tan intensas, es inevitable que se cree un vínculo especial. Un vínculo que va más allá de lo laboral, que se convierte en amistad, en compañerismo, en cariño. Lo que también es importante destacar es la reacción del fandom. Los fans de Emanet siempre han soñado con ver a Halil y Sla juntos, ya sea en la vida real o en futuros proyectos. Después de la entrevista, las redes sociales se inundaron de comentarios, de mensajes de apoyo y de deseos de que algún día vuelvan a trabajar juntos. Y es que el público en general es muy perceptivo. Se da cuenta de las conexiones auténticas, de las energías que se transmiten. Y en este caso la conexión entre Halil y Sla era tan fuerte, que los fans no pudieron evitar soñar con un futuro juntos. Y aquí, en este punto, podemos ver claramente el poder de la televisión y de la conexión que se genera entre los actores y el público. Ellos con su trabajo crearon un vínculo tan fuerte, que el público se sentía parte de su historia. Y eso, señores, es algo muy especial. Es algo que trasciende la pantalla, que se convierte en algo personal, en algo que te toca el corazón. Es el poder de las series turcas, es el poder de las historias bien contadas, es el poder de la conexión humana. También es importante mencionar que después de Emanet, ambos actores han seguido adelante con sus carreras. Sla Turkoglu protagonizó otra serie exitosa, KZLCK Serveti, y Halil Ibrahim ha continuado trabajando en diferentes proyectos. Pero aunque sus caminos profesionales se hayan separado, el cariño del público por ellos como pareja en pantalla sigue intacto. Y es que el amor que se siente por los personajes que interpretan, por la historia que contaron, por la química que generaron, es algo que perdura en el tiempo. La gente sigue recordando con cariño a Yaman y Seher, y sigue esperando verlos juntos de nuevo. Y aunque no sepamos qué les deparará el futuro, lo que sí sabemos es que la conexión que crearon en Emanet es algo que quedará grabado en la memoria de todos. Y es que las historias que nos marcan, las que nos hacen sentir, son aquellas que quedan grabadas en nuestro corazón. Volviendo al secreto revelado por Halil Ibrahim, podemos concluir que no se trata de una relación romántica oculta, sino más bien de la fórmula del éxito. Es decir, la combinación de talento, profesionalismo, confianza mutua y una conexión humana auténtica. Y eso, señores, es lo que hace que una serie sea inolvidable. Es la magia que se genera entre los actores, es la química que traspasa la pantalla, es la historia que te atrapa y te hace sentir. Ahora bien, analizando la situación con objetividad y mirando las pistas que nos han dado, podemos sacar algunas conclusiones más profundas. Primero, es evidente que existe una fuerte admiración y respeto mutuo entre Halil e Sla. Han hablado en términos muy positivos el uno del otro, destacando su profesionalismo, su talento y la importancia que tuvieron en sus vidas. Esta admiración y respeto se ve reflejado en la forma en que se apoyaron durante la grabación, en la forma en que se cuidaron, y en la forma en que se elogiaron públicamente. Es evidente que se valoran mutuamente tanto personal como profesionalmente. Segundo, la química entre ellos en pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que actuaban juntos, era simplemente espectacular. La forma en que se entendían, la forma en que se complementaban, era algo que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón del espectador. Era una química que no se podía fingir, que no se podía forzar, que emanaba de una conexión auténtica. Tercero, aunque no hayan confirmado una relación romántica, sí que dejaron entrever que había una conexión especial entre ellos.
Una conexión que iba más allá de la amistad, que se basaba en la confianza, en el apoyo mutuo y en la vulnerabilidad. Una conexión que les permitió construir una relación de trabajo sólida y exitosa, y que a su vez, les permitió crear una historia que tocó el corazón de millones de personas. Por lo tanto, podemos decir que el secreto no es algo oscuro y misterioso, sino más bien la clave del éxito. La clave de la química, la clave de la conexión, la clave para hacer que una serie sea inolvidable. Es el trabajo en equipo, la confianza mutua y la disposición a ser vulnerables. Es la combinación perfecta de talento, profesionalismo y, sobre todo, humanidad. Y eso, amigos, es algo que vale la pena celebrar. Es algo que nos demuestra que a veces, las cosas más bellas y auténticas surgen de la conexión humana. Pero profundicemos un poco más en este secreto y en la importancia de la vulnerabilidad en la actuación. La vulnerabilidad es la clave para crear personajes creíbles, personajes con los que el público pueda conectar. Cuando un actor se muestra vulnerable, cuando se atreve a mostrar sus miedos, sus inseguridades, sus emociones más profundas, es cuando el público se siente identificado, es cuando se genera la empatía, es cuando la historia se vuelve real. En el caso de Halil e Ibrahim, la vulnerabilidad fue fundamental para construir la relación de Yaman y Seher. Sus personajes, a pesar de ser muy diferentes, tenían en común la soledad, la pérdida y la necesidad de encontrar un lugar en el mundo. Al mostrarse vulnerables el uno con el otro, al confiar el uno en el otro, lograron construir una relación creíble y conmovedora. La confianza mutua es otro elemento clave en esta fórmula del éxito. Los actores deben confiar el uno en el otro para poder interpretar sus personajes de manera convincente. Deben sentirse seguros, protegidos y apoyados. Cuando existe esta confianza, los actores pueden experimentar con sus personajes, pueden arriesgarse y pueden crear algo realmente especial. En el caso de Halil e Ibrahim, la confianza mutua les permitió explorar la complejidad de sus personajes y crear una conexión que traspasó la pantalla. Se sentían seguros el uno con el otro y esto les permitió crear una historia que tocó el corazón de millones de personas. El trabajo en equipo es fundamental para el éxito de cualquier proyecto, y en el caso de las series turcas, esto es aún más importante. Los actores, los directores, los guionistas y todo el equipo técnico deben trabajar juntos, en armonía, para lograr un resultado final exitoso. En el caso de Emanet, el trabajo en equipo fue fundamental para el éxito de la serie. Todos los involucrados trabajaron duro, con dedicación, y con el objetivo común de crear una historia que tocara el corazón del público. En definitiva, el secreto de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu no es un secreto en sí mismo, sino más bien la combinación de talento, profesionalismo, confianza mutua y una conexión humana auténtica. Es la fórmula del éxito, la clave para crear una historia inolvidable. Es la magia que se genera entre los actores, es la química que traspasa la pantalla, es la historia que te atrapa y te hace sentir. Pero hay algo más que añadir a este análisis. La industria de las series turcas está en auge, y cada vez más personas en todo el mundo se sienten atraídas por sus historias, por sus personajes y por la forma en que se narran. Y en este contexto, la química entre los actores es fundamental para el éxito de cualquier serie. La química es la chispa que enciende la llama, es lo que atrae al público y lo mantiene pegado a la pantalla. Es lo que hace que una historia sea creíble, que los personajes sean reales, y que el público se sienta identificado. Y en el caso de Halil e Ibrahim, la química fue explosiva. Fue la chispa que encendió la llama y la que convirtió a Emanet en un éxito mundial. La conexión que se genera entre los actores y el público es un aspecto muy importante de las series turcas. El público se involucra en la historia, se identifica con los personajes y se siente parte de la experiencia. Y en este sentido, la química entre los actores es fundamental para crear esta conexión. Cuando los actores tienen química, cuando se entienden, cuando se complementan, el público se siente más involucrado en la historia y se siente más identificado con los personajes. Y en el caso de Halil e Ibrahim, la conexión con el público fue muy fuerte. El público se sintió parte de la historia de Yaman y Seher, y esto contribuyó al éxito de la serie. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿qué hay detrás de la química entre Halil e Ibrahim? La respuesta es simple: trabajo duro, profesionalismo, confianza mutua y una conexión humana auténtica. Es la fórmula del éxito, la clave para crear una historia inolvidable.
Y ahora, como dije al principio, es momento de agradecer a todos ustedes, mis queridos seguidores, por estar aquí, por escuchar mis análisis y compartir su opinión. Me encanta leer sus comentarios, me encanta saber que compartimos esta pasión por las series turcas y sus protagonistas. Así que, para finalizar, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre El secreto, de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. ¿Qué les pareció la revelación de Halil? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Ustedes también sentían esa conexión especial entre ellos? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones. Antes de que se vayan, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Me encanta saber que están aquí, compartiendo su tiempo conmigo y hablando de temas que nos apasionan. Gracias por ser parte de esta comunidad. No olviden dejar sus comentarios abajo, me interesa mucho saber qué opinan, y qué otros temas les gustaría que tocáramos en el canal. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a crecer, y a seguir creando contenido que les guste. Hasta la próxima. Y que tengan un día increíble. Adiós.